A las 4:30 de la madrugada, la alarma se activó, tal como sucede diariamente. Rosario alargó la mano para callarla antes de que despertara a sus hermanitos, que descansaban al otro lado de la fina pared. Concedió el lujo de descansar los ojos por un breve momento, notando la carga de agotamiento que parecía no querer soltar su ser. En ese momento, el exterior permanecía en penumbra, mientras el gélido aire matutino de la Ciudad de México se filtraba a través de los huecos de la ventana. Se puso de pie con un suspiro. Bajo sus pies descalzos, el suelo de cemento estaba gélido mientras se dirigía al diminuto baño que compartía con su madre y sus dos hermanos. El agua fría la ayudó a despertarse por completo al lavarse la cara. El tiempo disponible era insuficiente para continuar. Rápidamente se colocó la indumentaria de la cafetería. Unos pantalones negros, una camisa blanca y el delantal verde con el emblema de Café Aromas. El pelo fue recogido en una coleta, se aplicó un poco de maquillaje en el rostro para ocultar las bolsas debajo de los ojos y salió de la habitación. En la cocina, preparó café y dejó el desayuno listo para cuando su familia se levantara. Había cocinado los huevos revueltos la noche anterior, solo necesitarían ser calentados, y también había un poco de pan sobrante de la panadería donde trabajaba los fines de semana. Dejó un mensaje a su hermano Miguel sobre su prueba de matemáticas y colocó 20 pesos al lado para que su hermana Laura adquiriera los materiales necesarios para su tarea escolar. Salió de su piso al amanecer. Se apresuró hacia la parada del autobús con la esperanza de que el tráfico no fuera tan intenso en esa jornada. Tenía la urgencia de llegar puntualmente, dado que la semana pasada me habían amonestado por llegar 15 minutos tarde debido a una avería en el camión. El trabajo era indispensable, sobre todo con la cirugía de su madre prevista para el mes próximo y las mensualidades pendientes. El autobús estaba repleto como de costumbre, sin embargo, consiguió subir y hallar un rinconcito donde acomodarse durante el recorrido de casi 60 minutos hasta el distrito financiero de Santa Fe. Aprovechó el momento para repasar en su mente las asignaturas que debía repasar esa noche, una vez terminado su turno. Se acercaban los exámenes finales en la universidad y se esforzaba por mantener sus calificaciones estudiando hasta altas horas de la noche después de cumplir con sus dos empleos. Llegó a la cafetería a las 6:25, con 5 minutos de anticipación a su hora de inicio. Optó por unos zapatos más confortables que guardaba en su taquilla y verificó que su vestimenta estuviera perfecta antes de iniciar su jornada laboral. Doña Carmen, la gerente, saludó a Rosario al llegar la mañana. En el día de hoy te encargarás de la sección de alto nivel. El señor Montero hizo una reserva para su cita a las 8. Rosario asintió con un nudo en el estómago. La zona de alta dirección implicaba recibir gratificaciones superiores, aunque también atender a una clientela más exigente. Se destacaba por su reputación de ser un individuo especialmente complicado, el señor Montero. A las 8:05 de la mañana, Alejandro Montero hizo su entrada en la cafetería en compañía de 2 ejecutivos internacionales. Un hombre de unos 40 años, de estatura elevada, lucía un elegante traje gris a medida que seguramente valía más que todas las prendas de vestir de Rosario juntas. Desplazaba con la seguridad de alguien que está habituado a que todo se ajuste a sus deseos. En la planta baja de uno de los edificios más exclusivos de la zona se encontraba el café, mientras que la compañía de Alejandro, Montero Investments, tenía en su poder los 3 pisos superiores. Rosario reflexionó que la panorámica desde esa altura seguramente resultaría impactante, muy distinta a la que veía desde la ventana de su hogar, la cual daba a una pared de ladrillo. Sin dirigir la mirada a nadie en particular, Alejandro se sentó. Mientras hablaba con fluidez en inglés con sus compañeros, estaba totalmente enfocado en la discusión sobre una importante unión empresarial. Mientras gesticulaba, su reloj dorado resplandecía con cada movimiento de sus manos al destacar un punto en particular. Era como si viviera en un mundo totalmente ajeno al de la chica que se aproximaba para apuntar lo que quería. Saludos matutinos. Rosario, con su inglés pulido tras dedicados años de aprendizaje, consultó si deseaban algo de beber para empezar. Al alzar la mirada, Alejandro se vio sorprendido por un instante ante el perfecto acento de la camarera. En un breve momento, sus ojos coincidieron. Contestó pidiendo un café americano sin endulzar y volvió rápidamente a su charla.
Para Alejandro, ella no era más que una camarera adicional. Para Rosario, él simbolizaba un universo al que anhelaba ingresar en el futuro, una vez que completara sus estudios en administración, en caso de que pudiera finalizarlos. Ninguno de los dos podía prever que, en menos de un día, sus destinos se entrelazarían de nuevo de una forma que transformaría sus vidas para siempre. Al concluir la reunión, Alejandro Montero se retiró contento. La integración con la Compañía de Estados Unidos estaba casi finalizada. Un nuevo logro para sumar a su brillante trayectoria. Mientras se dirigía hacia el ascensor que lo conduciría a su lugar de trabajo en el piso 30, sintió la vibración de su celular. Respondió sin dirigir la mirada hacia la persona que llamaba, ya que confiaba en que su asistente se encargaba de gestionar todas sus llamadas. Señor Montero, es importante que recoja a su hija a la 1 en punto hoy. La señora Gutiérrez se enfrenta a una situación familiar imprevista y no estará disponible para cuidarla durante la tarde. Alejandro no pudo evitar contener un suspiro de desilusión. Desde que falleció su esposa Isabel hace 2 años, equilibrar su imperio empresarial con la crianza de su hija de 9 años era un desafío continuo. Las niñeras no se quedaban mucho tiempo, la escuela siempre enfrentaba situaciones de emergencia, y él tenía la sensación de que no lograba cumplir adecuadamente en ambas áreas de manera continua. Claudia T. Agradezco. Por favor, anula mis compromisos de la tarde. Voy a realizar mis labores laborales desde mi hogar. Volvió a su despacho a recoger lo indispensable. Desde el amplio ventanal, podía contemplar una vista completa de la Ciudad de México. Desde esa posición elevada, los inconvenientes se veían diminutos y fáciles de resolver. La percepción era distinta al pisar suelo firme. A la 1 de la tarde, el conductor aguardaba en el aparcamiento. El colegio bilingüe Montessori se ubicaba a 20 minutos de distancia, en una de las áreas más selectas de Polanco. Mientras iba en camino, repasó sus emails y se preparó psicológicamente para los argumentos de una negociación próxima. Al llegar a la escuela, varios vehículos lujosos estaban estacionados en la entrada. Madres vestidas con prendas de alta costura aguardaban a sus hijos, creando grupos donde compartían las noticias más recientes. Permaneció en el vehículo Alejandro, sintiéndose incómodo en un entorno mayoritariamente de mujeres, donde siempre se percibía como un forastero. Sofía lucía su uniforme impecable mientras llevaba su mochila rosa sobre el hombro. Al divisar el vehículo de su progenitor, se apresuró hacia él con una amplia sonrisa que resplandecía en su rostro. Presentaba un gran parecido con Isabel, con su melena castaña y sus ojos llenos de expresividad. En ocasiones, le resultaba doloroso contemplarla. Al llegar, exclamó: «Papá, no esperaba verte aquí». Doña Gutiérrez se vio en una situación de urgencia. «Hoy realizaré mis labores laborales desde la comodidad de mi hogar». La expresión alegre en el rostro de Sofía se desvaneció un poco. Ella era consciente de la implicación de esa situación. Su padre se recluía en su despacho mientras ella pasaba el tiempo viendo la televisión o haciendo los deberes sin compañía. Esperanzada preguntó si podíamos detenernos a tomar un helado antes. Alejandro echó un vistazo a su reloj y comentó: «En 20 minutos debo atender una llamada». «Prefiero posponerlo, mi princesa». En el vehículo reinó un profundo silencio. Observando por la ventana, Sofía no pudo evitar sentirse desilusionada. Una sensación de remordimiento invadió a Alejandro, tratando de no prestarle atención. Ser padre y madre al mismo tiempo representaba un desafío considerable, sobre todo teniendo en cuenta las múltiples responsabilidades que debía asumir. A unas pocas manzanas de la escuela, la circulación de vehículos se paralizó por completo. Alejandro, impaciente, consultó a Ramón sobre lo que estaba ocurriendo. Ramón le informó que se trataba de un accidente. «La progresión se ve que va a ser lenta». Alejandro murmuró una maldición. Observó ansiosamente la hora en su reloj. La llamada era de suma importancia y no podía hacerla desde el coche debido al bullicio de los vehículos en la calle. ¿Existe algún sitio cercano para realizar una videollamada? Inquirio. En la esquina siguiente hay un café, caballero. En la terraza hay mesas disponibles. Excelente, Sofía. Realizzeremos una breve parada.
El café era sencillo pero ordenado, con múltiples mesas en el exterior cubiertas por sombrillas de tonos vivos. Alejándose de los lugares habituales de Alejandro, este lugar será adecuado. Le indicó a su hija que se quedara con Ramón y pidiera lo que le apeteciera, asegurándole que regresaría en cuanto concluyera su llamada. Se notaba claramente que los hombros de Sofía estaban caídos. Alejandro hizo como si no se diera cuenta mientras se distanciaba en busca de un lugar apacible. Pasados 30 minutos, finalizó la conversación con una sensación de cansancio mental. Cuando volvió a su asiento, vio a Sofía riendo mientras una camarera inexperta le enseñaba a crear una figura con una servilleta de papel. Y al plegar este extremo de esta manera, ¿lo entiendes? La joven afirmaba que ya tenía un tulipán mientras le daba los últimos retoques a la servilleta. Sofía, con cuidado, tomó la hermosa flor de papel y exclamó su admiración. ¿Sería posible crear una para mi padre? Por supuesto, sin duda. Observa, aquí te lo vuelvo a enseñar. Alejandro se detuvo para contemplar lo que estaba sucediendo. La camarera resultaba conocida. Tardó algunos instantes en identificarla. Aquella chica era la misma que les había servido en la cafetería de Santa Fe esa misma mañana. Padres de Serm sobre Rosario? ¿Laboraba en 2 sitios? Papá, observa lo que Rosario me mostró. Sofía mostró con orgullo la flor de papel que había hecho, la cual no era perfecta pero tenía su encanto. Alejandro, sorprendido de verdad por el entusiasmo de su hija, le dijo que era preciosa. Hacía mucho tiempo que no la veía tan alegre. Al alzar la vista, Rosario lo identificó de inmediato. Su rostro mostró brevemente sorpresa antes de volver a su actitud profesional. ¡Qué casualidad, señor Montero!, expresó con una sonrisa cortés pero reservada. ¿Le gustaría agregar algo más a su pedido? No, estoy satisfecho, gracias. Nos estamos yendo. Sofía expresó su desacuerdo de inmediato. Le dijo a su padre que Rosario le enseñaría a hacer un barco más adelante. Su padre le respondió que sería en otra ocasión. Es hora de marcharnos. Las lágrimas de desilusión inundaron los ojos de la niña. Rosario intervino con delicadeza. Le propuso a la niña que le redactara las indicaciones si quería practicar en su hogar. Sofía volvió a sonreír. Mientras Rosario escribía rápidamente en una servilleta, Alejandro se cuestionaba cómo esta joven, que claramente se esforzaba en 2 trabajos, lograba establecer una conexión tan especial con su hija, a pesar de que él, con todos sus medios, no lo conseguía. El viernes por la tarde, Rosario se movía velozmente entre las mesas de la cafetería de Santa Fe, demostrando una eficacia que surgía de la urgencia. El momento más concurrido durante el almuerzo siempre resultaba un caos, pero en este día se notaba especialmente exhausta tras haber repasado hasta altas horas de la noche para un examen parcial. Pedro, otro camarero, la alertó sobre la mesa 5 solicitando la factura. Al imprimir el boleto, Rosario se dio cuenta de que la mesa del rincón, donde el señor Montero solía reunirse con sus colegas, estaba siendo utilizada por un grupo distinto. Hacía 3 días que no se dejaba ver por allí, sin llevar la cuenta, aunque resultaba curioso dado que solía venir todas las mañanas anteriormente. Al finalizar su jornada laboral, a Rosario le resultó difícil encontrar un momento para cambiarse antes de dirigirse rápidamente a la universidad. El maestro López mostraba rigurosidad en cuanto a la puntualidad y ya había recibido una falta esta semana por llegar tarde. Entró en el aula en el preciso momento en que el maestro estaba cerrando la puerta. En la clase de 2 horas dedicada a la gestión financiera, le costó trabajo mantenerse despierto. Mientras reflexionaba sobre el próximo turno en la cafetería de Polanco y la gran cantidad de tareas por hacer durante el fin de semana, los números danzaban ante sus ojos. Al salir, echó un vistazo a su celular. Recibió una comunicación de parte de su progenitora. Mi hija, el médico cambió la fecha de mi cita para hacerme los análisis. Requerimos $2.000 adicionales para el día de mañana. ¿Piensas que puedes obtenerlos? Una sensación de contracción invadió el vientre de Rosario. En este mes ya había solicitado un anticipo en los 2 empleos. El valor de 2.000 pesos adicionales equivalía a la posibilidad de realizar al menos 2 jornadas más. Sin embargo,
Ya cumplía labores los 7 días de la semana. Con la preocupación abrumándolo, llegó al café en Polanco. La propietaria, doña Lucía, se percató de su gesto. «¿Cómo estás, mi querida?» Mientras Rosario se colocaba el delantal, le hizo la pregunta. «Así es, doña Lucy», simplemente agotada. Dio una falsedad con una sonrisa fingida. Durante el turno, todo transcurría con normalidad hasta que una voz de niño la tomó por sorpresa. Hola, Rosario. Con una amplia sonrisa en el rostro, Sofía Montero se acercaba rápidamente, mientras su padre la seguía con paso pausado, mostrando una expresión enigmática. «Echa un vistazo a lo que logré». Con orgullo, la niña presentó una servilleta doblada que se asemejaba ligeramente a una embarcación. «Todos los días me dediqué a practicar. Ha quedado realmente hermoso». Rosario se inclinó para estar a la misma altura que la niña, realmente conmovida por la emoción que mostraba. Con curiosidad, Alejandro contemplaba lo que sucedía ante sus ojos. Desde hacía varios días, Sofía no paraba de mencionar a Rosario y sus infructuosos esfuerzos por imitar las figuras de papel. Al final, accedió a regresar a la cafetería después de que le insistieran, aunque resultó estar a una distancia mayor de la prevista. Sofía, tímidamente, solicitó aprender algo diferente. Con una mirada lateral, Rosario esperaba obtener el visto bueno de Alejandro. Respondió Rosario indicando que en 30 minutos tendría un breve descanso de 10 minutos, mientras asentía ligeramente. «En caso de que tu padre lo apruebe, sería posible enseñarte a crear un ave pequeña». Los ojos de Sofía brillaron con emoción. Pidió a su padre que se quedaran un poco más. Hubo incertidumbre en Alejandro. A pesar de tener una videoconferencia programada en un par de horas y varios correos electrónicos pendientes, la expresión esperanzadora en los ojos de su hija lo llevó a aceptar. Decidió, solo un breve momento. Mientras descansaba, Rosario se unió a ellos en una mesa al aire libre. Con tranquilidad, le enseñó a Sofía a convertir una servilleta en una diminuta ave. Su habilidad manual era evidente, adquirida tras largos años dedicados a crear figuras de papel para divertir a sus hermanos en tiempos de escasez de juguetes. Alejandro se maravillaba al ver cómo la joven era capaz de generar algo desde la nada, así como la manera en la que se relacionaba con Sofía. La paciente se muestra atenta y realmente interesada en su evolución. La risa de su hija resonaba mientras se enfocaba en la tarea, algo que rara vez había presenciado desde que Isabel falleció. Curioso, rompió el silencio y le preguntó de dónde había aprendido esa habilidad. Rosario siguió ayudando a Sofía con un complicado doblez mientras compartía que fue su abuela quien le enseñó. Se mencionaba que un papel tiene la capacidad de convertirse en cualquier objeto que puedas visualizar, al igual que una persona. Al observar a Rosario, Alejandro detectó las bolsas debajo de sus ojos, las cuales estaban enmascaradas en parte por el maquillaje, y notó que sus manos, a pesar de ser jóvenes, tenían una textura ligeramente rugosa debido al esfuerzo que habían realizado. Inquirió sobre la posibilidad de laborar en 2 establecimientos de café distintos, a pesar de tener certeza de la situación. Efectivamente, desempeño funciones aquí durante las tardes y en Santa Fe por las mañanas, expresó Rosario con cierta vacilación. En mi tiempo libre, me dedico a cursar la carrera de administración. La carrera de administración es realmente demandante, expresó Alejandro con sorpresa genuina. Así es, convino ella, pero el sacrificio merece la pena. Cruzaron una fugaz mirada. Fue en ese momento cuando Alejandro la observó con verdadera atención, no solo como la camarera que le traía el café, sino como alguien con aspiraciones y una fuerte voluntad. La situación se vio interrumpida en el instante en que doña Lucía contactó a Rosario. Al levantarse, pidió disculpas y mencionó que debía regresar a sus labores. Sofía, continúa con tus ejercicios, y luego me enseñas el resultado la próxima vez, ¿de acuerdo? La pequeña experimentó una emoción de alegría mientras se enfocaba en completar su ave de papel. Al distanciarse Rosario, Alejandro se percató de que había olvidado algo sobre la mesa. Un papel doblado con destreza en forma de flor, más elaborado que los anteriores. Con cuidado, Sofía lo agarró. Aquí tienes, papá, expresó al darle el objeto.
Mientras estabas al teléfono, Rosario lo llevó a cabo. Sorprendido se mostró Alejandro al sostener la frágil flor, ante el gesto que no esperaba. Un humilde trozo de papel convertido en algo bello, tal como lo expresó la abuela de Rosario, al igual que sucede con un individuo. Mientras veía a su hija experimentar con diferentes pliegues, Alejandro colocó con delicadeza la flor en el bolsillo de su chaqueta, reflexionando sobre la posibilidad de que ellos también pudieran cambiar. El inicio de la semana, Rosario arribó a la cafetería en Santa Fe justo a tiempo el lunes por la mañana. Después de atender a su madre todo el fin de semana debido a los mareos que le provocaron los análisis médicos, también trabajó un turno adicional en Polanco para reunir el dinero necesario. Al llegar al trabajo, saludó a sus colegas y se puso el uniforme. Lupe, una de las meseras más veteranas, bromeó diciendo que alguien le admiraba. «Te dejaron un objeto en tu casillero». Llena de curiosidad, Rosario desbloqueó su casillero y descubrió un sobre de color blanco con su nombre escrito en una caligrafía refinada. En el interior, se encontraba una breve nota y un cheque que le provocó una gran sorpresa. Estimada señorita Rosario. Me gustaría invitarle a una entrevista para el puesto de asistente administrativo en prácticas en Montero Investments. La posición es a tiempo parcial con un horario adaptable, perfecta para estudiantes. En el cheque que acompaña se especifica el pago inicial. En caso de estar interesado, le agradeceríamos que se presentara mañana a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones ubicadas en el piso 30. Con aprecio, Alejandro Montero. Recibió un cheque de 15.000 pesos como anticipo de compensación, una cantidad superior a sus ingresos mensuales de ambos empleos juntos. Lupe, llena de curiosidad, preguntó qué era. Rosario, de manera susurrante, respondió que no era nada, guardando deprisa la carta y el cheque en su bolso. En su cabeza se desataba un remolino de ideas opuestas. Permaneció distraída durante toda su jornada laboral. ¿Cuál era la razón por la que el señor Montero estaba proponiendo un empleo? Apenas habían cruzado algunas palabras. La razón era Sofía. Tal vez tenía otros propósitos en mente. Es común que hombres adinerados muestren interés en camareras por razones que van más allá de lo laboral. La idea le causó una gran incomodidad. Su comportamiento no solía ser ese. Durante toda su vida, había dedicado esfuerzo y sacrificio para progresar de manera íntegra, renunciando a momentos de descanso y juventud. Sin embargo, con ese dinero podría solucionar los inconvenientes de salud de su madre y obtener un alivio financiero que tanto ansiaba. Al concluir su jornada, optó por una elección. Asistiría a la entrevista, prestaría atención a la propuesta y aseguraría comprender a fondo sus condiciones. En caso de notar alguna sugerencia inadecuada, abandonaría de inmediato. Al día siguiente, acudió al majestuoso edificio de vidrio que albergaba las oficinas centrales de Montero Investments. Había seleccionado minuciosamente su atuendo, unos pantalones formales en color negro, una blusa blanca discreta pero refinada adquirida en rebaja y sus únicos zapatos de tacón bajo. Deseaba lucir formal, sin parecer arrogante. Fue transportada al piso 30 por el ascensor, donde una recepcionista la recibió de manera muy amable. La señorita Rivera tiene una cita pendiente con el señor Montero. Por esta dirección, por favor. El espacio de trabajo era enorme, con grandes ventanales que se extendían desde el suelo hasta el techo, brindando una vista asombrosa de la urbe. Alejandro Montero se encontraba de pie al lado de la ventana, manteniendo una conversación telefónica. Al presenciar su entrada, finalizó de inmediato la conversación telefónica. Expresó su agradecimiento por la presencia de la señorita Rivera y le indicó que se sentara frente a su mesa de trabajo. ¿Desea algo de tomar? Al contestar, Rosario se acomodó con la espalda erguida y las manos sujetas con firmeza sobre su regazo, tratando de disimular su ansiedad. Quisiera saber, señor Montero, cuál es el motivo por el que ha pensado en mí para esta propuesta, aunque le agradezco sinceramente. La mirada de Alejandro se encontró con la suya. Resultaba complicado descifrar lo que su mirada expresaba. Soy un hombre franco, señorita Rivera. Su compromiso en ambas labores ha sido evidente,
Destaca por su habilidad en el idioma inglés y está cursando una carrera que se relaciona directamente con el puesto. Sofia, mi querida. Tomó un momento de descanso. La hija no para de mencionarlo, lo que captó mi interés. Busco una colaboradora de total confianza capaz de gestionar información confidencial y con disponibilidad para adaptarse a horarios variables. ¿Dónde está el pago? Rosario fue directa al preguntar. La suma entregada como adelanto es excepcionalmente generosa. Se trata de la remuneración mensual. Contestó de manera espontánea. Se necesita ser discreto y responsable para desempeñar el cargo. El pago será en función de eso. Rosario tomó una respiración profunda. Necesito expresarme con total transparencia, señor Montero. En caso de que esto tenga alguna repercusión que vaya más allá del ámbito laboral, debo rechazarlo. La actitud de Alejandro se volvió rígida por un instante antes de transformarse en una especie de comprensión. Puedo garantizar que mi propuesta es completamente profesional. Contestó de manera seria. Mi postura en el trabajo es clara. No permito relaciones personales entre compañeros. Lo que deseo encontrar es habilidad y dedicación. Simplemente. El tono de voz de Rosario resultó persuasivo. Asintió con calma. En tal situación, estoy interesado en obtener información adicional acerca de la posición. En el transcurso de la próxima hora, conversaron sobre las tareas laborales que implicaban brindar apoyo administrativo, organizar horarios, y de vez en cuando, acompañar a Sofía en eventos profesionales cuando Alejandro no podía hacerlo. El horario propuesto va de las 9 a las 2, encajando perfectamente con sus clases vespertinas y con un sueldo que le daría la posibilidad de renunciar a sus otros trabajos. Alejandro finalizó preguntando si había alguna otra duda. Rosario, que ya había tomado la decisión de aceptar, preguntó cuándo empezaría. ¿El lunes que viene le resulta conveniente? De esta manera, dispondrá de tiempo para planificar su salida de los trabajos que tiene actualmente. Rosario asintió y ofreció su mano. Estaré presente el próximo lunes, señor Montero. Estrechó con determinación la mano de la otra persona. Es un placer contar con usted en nuestro equipo, señorita Rivera. Al abandonar el majestuoso edificio, Rosario experimentó una combinación de tranquilidad y nerviosismo. Había tomado una decisión que transformaría por completo su existencia. El cheque guardado en su bolso no solo simbolizaba una suma de dinero, sino una posibilidad que jamás imaginó que llegaría. Resultaba imposible prever que esta elección significaría un cambio significativo para Alejandro Montero, motivado por razones que aún le resultaban confusas. El debut de Rosario en Montero Investments estuvo lleno de un sinfín de nombres, rostros y trámites. Claudia, la mano derecha de Alejandro, una mujer de unos 50 años con un estilo eficaz, la condujo hábilmente a través de la complejidad de la empresa con amabilidad y profesionalismo. Mientras le presentaba el sistema de almacenamiento digital, le comentó que el señor Montero es estricto pero equitativo. Prioriza la puntualidad y la discreción por encima de cualquier otra cosa. Rosario se empapaba de cada detalle con entusiasmo. Este universo de vidrio y metal, tan diferente a los locales de café donde había laborado, simbolizaba la perspectiva que anhelaba alcanzar. Un porvenir que en este momento parecía estar a su alcance. El escritorio se encontraba en una pequeña sala contigua a la oficina principal de Alejandro. Desde ese punto, contemplaba la urbe desplegándose a sus pies, una constante señal de la altura alcanzada y lo sencillo que sería descender. Al mediodía, Alejandro abandonó su lugar de trabajo con el ceño fruncido, repasando algunos papeles. Sin levantar la mirada de los documentos, solicitó a la señorita Rivera que organizara una videollamada con nuestros colaboradores en Monterrey para el día siguiente. Por favor, me gustaría que hiciera una reserva para 3 personas en el restaurante El Cardenal para el almuerzo del próximo jueves. A don González le encanta cocinar platos de la cocina clásica. Claro que sí, señor Montero, contestó Rosario, haciendo una memoria de la información. Los nervios que experimentaba cada vez que él se acercaba a ella estaban disimulados por su actitud profesional. El tiempo transcurrió velozmente. Rosario evidenció ser una alumna veloz,
adelantándose a las demandas de su superior y solucionando contratiempos antes de que se presentaran. Al concluir su día de trabajo, experimentaba una fatiga que le resultaba novedosa. No se trataba solo del cansancio corporal por permanecer de pie durante largos periodos, sino de la agotadora carga mental de sostener la atención de manera ininterrumpida. Alejandro se despidió de la señorita Rivera con formalidad al salir de su oficina, diciendo: «Nos vemos mañana. Has hecho un excelente trabajo en el día de hoy». Durante todo el camino a la universidad, estuvo acompañada por ese modesto reconocimiento, lo que le permitió llegar con antelación suficiente para revisar antes de la clase. Después de mucho tiempo, finalmente experimentaba una sensación de calma y tranquilidad, sin la presión del tiempo encima. Los días se transformaron en semanas. Rosario organizó un nuevo horario. Por las mañanas trabaja en la oficina, por las tardes asiste a la universidad, y dedica las noches y los fines de semana al estudio y al cuidado de su familia. Gracias al pago quincenal, la madre pudo continuar con su tratamiento sin contratiempos y los hermanos pudieron adquirir los útiles escolares que requerían. Al caer la tarde del viernes, con todos ausentes menos ella y Alejandro, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. «Papá querido». Sofía irrumpió velozmente en la habitación, acompañada por una mujer mayor a quien Rosario identificó de inmediato como la señora Gutiérrez, la cuidadora de los niños. La mujer pidió disculpas al hombre. Insistió en acudir a su encuentro antes de dirigirse al hogar de su amiga. Alejandro apartó los papeles en los que estaba trabajando y se puso de pie para dar la bienvenida a su hija con un cálido abrazo. La metamorfosis ocurrió de inmediato. Se le atenuó la seriedad en su rostro. Las arrugas alrededor de sus ojos se difuminaron. Al ver a Rosario, Sofía no pudo contener su sorpresa y exclamó su nombre. «Desconocía que estuvieras colaborando con mi padre». Rosario mostró una sonrisa al dirigirse a Sofía. «Así es. En este momento estoy empleado en este lugar». La niña se acercó al escritorio y solicitó aprender nuevas formas de origami. «He logrado dominar la técnica para crear un ave de papel de forma impecable». Alejandro habló con delicadeza: «Sofía. Rosario se encuentra ocupada en este momento, tal vez en otro momento será posible». La niña mostraba su desilusión en su expresión facial. Echó un vistazo al reloj Rosario. Eran las 5:30. Había finalizado su día de trabajo de manera oficial. Comentó que ya había finalizado su jornada laboral. «Si no le causa inconveniente, señor Montero, estaría encantado de presentarle un modelo reciente antes de retirarme». A pesar de sus dudas, Alejandro aceptó al observar la mirada llena de esperanza de su hija. «Está correcto, señora Gutiérrez, ya puede retirarse. Más tarde, me encargaré de llevar a Sofía a la casa de Mariana». Al momento de la despedida de la niñera, Rosario extrajo papeles de colores de su bolso. Siempre solía tener algunos para sus hermanos. Le preguntó a Sofía qué le interesaría aprender en ese momento. La pequeña eligió una mariposa de inmediato. En los minutos que siguieron, Rosario enseñó con calma a Sofía a manipular pliegues y dobleces, mientras Alejandro observaba atentamente. Observaba por primera vez cómo Rosario se desenvolvía con su hija durante un largo tiempo, y me sorprendía la facilidad con la que se comunicaban. Sofía consultó si su trabajo estaba correcto al exhibirlo. Con una sonrisa en el rostro, Rosario contestó: «Está excelente. Realmente tienes habilidades para esto». Sofía miró a su padre con una expresión llena de satisfacción. «Observa, papá». Con excesiva precaución, Alejandro agarró la mariposa de papel. «Es realmente preciosa. Sería adecuado reservar un espacio especial en nuestro hogar para ella». Sofía propuso con la ingenua valentía de los más pequeños que Rosario visitara la casa en algún momento. ¿Sería posible mostrarme más formas y descubrir mi surtido de mariposas? Tras lo que dijo, se produjo un incómodo silencio. Las mejillas de Rosario comenzaron a arder. Alejandro le recordó con gentileza a Sofía que no era conveniente insistir en estar con Rosario. «Cuenta con responsabilidades personales». Rosario contestó que no lo consideraba como algo obligatorio, antes de poder controlar sus emociones. «Sería un placer poder admirar tu colección en algún momento»,
Sofía. La habitación se llenó de luz con la sonrisa de la pequeña. Papá, puedes verlo. Rosario tiene intención de asistir. Con una expresión enigmática, Alejandro observó a Rosario. En un instante, estuvo a punto de comunicar algo relevante, pero la interrupción de su teléfono interrumpió el instante. Indicó mirando la pantalla que tenía que contestar la llamada. Sofía, por favor, recolecta tus pertenencias. Cuando finalice, partiremos de inmediato. Mientras padre e hija se alistaban para irse, Rosario ordenó su escritorio, sabiendo que había traspasado un límite no tangible entre lo laboral y lo personal. Al observar la mariposa de papel descansando en el escritorio de Sofía, una sonrisa se dibujó en su rostro. Quizá ciertas trayectorias estaban destinadas a entrelazarse. 3 semanas más tarde, la invitación llegó de forma inesperada. Mientras Rosario planificaba las actividades de Alejandro para el próximo fin de semana, él hizo referencia a algo. El próximo sábado, Sofía celebra su 10º cumpleaños. Vamos a organizar una fiesta íntima en nuestro hogar. Ella solicitó la presencia de la experta empleado de papel para la ocasión. Rosario alzó la mirada de su ordenador, asombrada por la seriedad con la que Alejandro había expresado lo que evidentemente era una solicitud de su hija. Contestó con una sonrisa que le encantaría asistir si recibe una invitación formal. En un instante, percibió un destello de tranquilidad en la mirada de Alejandro. Claro que sí. Anunció que la celebración daría inicio a las 4, mientras le daba una tarjeta con la ubicación. Se trata de una celebración íntima, con la presencia exclusiva de familiares y algunos amigos íntimos de Sofía. Rosario asintió mientras guardaba la tarjeta. La ubicación señalaba una de las áreas más selectas de Lomas de Chapultepec. No me sorprende que así sea. Después de pensarlo mucho, decidió vestir un sencillo vestido de color turquesa y unas sandalias planas el sábado. Adquirió un obsequio que implicaba un esfuerzo financiero considerable, un manual de origami de nivel avanzado y hojas especiales traídas del extranjero. Buscaba que tuviera un valor especial, más allá de ser simplemente un regalo protocolar. La residencia de los Monteros era una elegante mansión con un diseño contemporáneo y unos jardines perfectamente cuidados a su alrededor. Al alejarse el taxi, Rosario experimentó una sensación de intimidación al encontrarse sola frente a la imponente puerta de acceso. Inhaló profundamente antes de presionar el timbre. Fue recibida por una trabajadora del hogar que la llevó al patio trasero, donde ya se encontraban varias personas reunidas. El lugar estaba adornado con globos de diferentes tonalidades y guirnaldas, mientras que una extensa mesa lucía una abundante comida propia de una celebración especial. El entusiasmo en la voz de Sofía fue lo primero que Rosario reconoció al ser encontrada por ella. La pequeña se acercó rápidamente, vestida con un traje rosado y una corona de celebración. Rosario sonrió al verla y le deseó un feliz cumpleaños a Sofía, inclinándose para abrazarla y darle su obsequio. Confío en que te agrade. Con gran emoción, Sofía rompió el papel. Al observar lo que había dentro, sus ojos se abrieron de sorpresa. Es asombroso. Observa, papá, este auténtico papel japonés. Fue en ese momento que Rosario se percató de la presencia cercana de Alejandro. Llevaba unos vaqueros y una camisa informal, en marcado contraste con los conjuntos elegantes que solía llevar en su trabajo. Lucía de menor edad y más tranquilo. Expresó su agradecimiento de forma sutil al considerar el gesto de Rosario como muy atento. Desde que se conocieron, Sofía ha transformado su cuarto en un espacio dedicado al arte del papel. Al escuchar esto, ella expresó su satisfacción mientras notaba las miradas curiosas que se dirigían hacia ellos. Alejandro la llevó hacia un reducido grupo de adultos, diciendo, «Ven, quiero que los conozcas». En el transcurso de la próxima hora, Rosario tuvo la oportunidad de encontrarse con la hermana de Alejandro, Gabriela, su cuñado y varios conocidos de la familia. Cada persona la acogió con cortés interés, evidenciando su intriga ante su presencia. Cuando se encontraron a solas por un instante, Gabriela comentó, «Entonces, eres Rosario, la renombrada». Sofía es el tema principal de conversación. Rosario elogió a la niña con honestidad.
Gabriela destacó su agudeza con una expresión perspicaz. No recordaba haber observado a mi hermano tan preocupado por alguien desde que falleció Isabel. Antes de que Rosario pudiera contestar a esa sugerencia, Sofía intervino y la llevó a una mesa donde varias chicas aguardaban para recibir instrucciones sobre cómo crear figuras de papel. En los próximos 30 minutos, Rosario organizó un taller espontáneo de origami que resultó ser el punto destacado de la celebración. Durante su clase, notaba la mirada de Alejandro fija en ella, observándola desde la distancia en el jardín. Cada vez que sus miradas se cruzaban, él apartaba los ojos, como si lo hubieran pillado en una situación comprometedora. Al momento de cortar la tarta, Sofía fue rodeada por todas las pequeñas. Rosario decidió alejarse sin llamar la atención hacia un lugar apacible en el jardín. Requería un instante para asimilar la inusual circunstancia en la que se hallaba. Una celebración lujosa en una elegante residencia, rodeada de individuos cuyas realidades distan mucho de la suya. Estás ocultando. Las palabras de Alejandro la tomaron por sorpresa. Sin ser percibido por ella, se aproximó llevando consigo 2 copas de champán. Tomando un respiro, contestó mientras aceptaba la copa que él le tendía. Realmente es una celebración encantadora. Sofía se siente muy contenta con tu visita. Por un instante, guardaron silencio mientras observaban el jardín iluminado por lámparas. En el silencio se percibía una intimidad especial que aceleraba el corazón de Rosario. Alejandro, con un tono de repentina seriedad, empezó a hablar. Rosario, necesito contarte algo. Desde que comenzaste a colaborar conmigo, he percibido transformaciones. En la oficina de Sofía, Rosario se quedó sin aliento, sin saber qué decir. Él reconoció que la situación no era adecuada. Prosiguió. Tú formas parte de mi equipo de trabajo. Existe una disparidad en las edades. Nuestros caminos son totalmente diferentes. Sin embargo, siento inevitablemente que... Papá, interrumpió Sofía antes de que pudiera terminar su confesión. Es momento de abrir los obsequios. Después de cerrar los ojos brevemente, Alejandro recuperó la calma. Nos vamos enseguida, mi querida. Una vez que Sofía se distanció, la oportunidad de vulnerabilidad ya había desaparecido. Alejandro mostraba remordimiento por haber hablado tanto. Expresó su deseo de regresar a la celebración, retomando su formalidad al hablar. Rosario asintió, sintiendo una combinación de alivio y desilusión que la confundía. Mientras volvían caminando, sus manos se tocaron sin querer. Ambos permanecieron en su lugar por un tiempo. Al regresar a su diminuto piso esa noche, Rosario observaba el techo a oscuras, escuchando la serena respiración de sus hermanos que dormían. En la mente de Juan resonaban las palabras no expresadas por Alejandro, acompañadas de la advertencia silenciosa que lo había acompañado desde el principio. Evita crear expectativas, mantener distancia y no traspasar ese límite. Mientras el cansancio la invadía, reflexionaba que tal vez ciertos caminos estaban predestinados a encontrarse. Al llegar a la oficina el lunes después de la celebración, Rosario sintió una sensación de nerviosismo en el estómago. Después de lo sucedido en el jardín, me sentía inseguro sobre cómo tratar a Alejandro. ¿Se comportarían como si no hubiese ocurrido nada? ¿Podría terminar lo que había comenzado a expresar? Sorpresivamente, recibió un mensaje de Claudia indicándole que el señor Montero había partido de manera urgente a Monterrey por motivos laborales y no volvería hasta el miércoles. Al sentarse para clasificar el correo acumulado, una sensación de alivio y desilusión se apoderó de ella. A mitad de la mañana, le llegó una llamada sorpresiva. ¿Podría hablar con la señorita Rivera, por favor? La maestra Martínez del Colegio Montessori está dando una charla. Sofía Montero se encuentra en la enfermería presentando fiebre. Se ha intentado establecer contacto con su padre, pero parece que no se le puede localizar. Un vuelco experimentó Rosario en su corazón. ¿La situación es seria? Aunque no lo parezca, requerimos la presencia de alguien para que la recoja. La señora Gutiérrez nos ha comunicado que se encuentra fuera de la ciudad debido a un imprevisto familiar. Rosario asintió con entendimiento y tomó una decisión de inmediato. Me encargaré de recogerla. Por favor,
Comuníquele que me encuentro de camino. Tras comunicar a Claudia acerca de lo sucedido, se dirigió al colegio en taxi. A lo largo de todo el viaje, trató de establecer contacto con Alejandro, pero no lo logró. Es probable que se encontrara en una reunión de importancia con el móvil desconectado. Cuando Rosario arribó a la enfermería del colegio, encontró a Sofía con un semblante pálido y somnoliento. Al observarla, ella estiró sus brazos como una niña mucho más pequeña. Entre susurros de dolor, expresó su malestar con la cabeza mientras Rosario completaba la firma de los papeles de salida. Le prometió que la llevaría a su hogar y la cuidaría hasta que su padre pudiera llegar, mientras acariciaba su frente que estaba caliente. De vuelta en el taxi, Sofía se acurrucó a su lado en busca de consuelo. Una gran ternura invadió a Rosario, acompañada de inquietud. Al llevarla a su hogar sin la debida autorización de Alejandro, estaba excediendo sus responsabilidades. Al llegar, reinaba el silencio en la gran casa. Sorprendida por lo que estaba ocurriendo, la empleada doméstica lo acogió con gran profesionalismo. Rosario anunció que se encargaría de acompañarla hasta su cuarto. ¿Sería posible que trajeras un termómetro y un poco de agua fría? La habitación de Sofía coincidía perfectamente con la idea que Rosario se había hecho. Amplia, repleta de libros y juguetes, y con una variedad de mariposas hechas de diversos materiales. En la esquina se veían numerosas siluetas de papel, entre ellas, todas las que habían creado en conjunto. Colaboró con Sofía para que se pusiera su pijama y la cobijó en la cama. La temperatura corporal había aumentado a 38.5 grados. Mientras ponía una compresa fría en la frente, preguntó si tenía algún otro malestar además del dolor de cabeza. Con voz tenue, Sofía mencionó que le dolía la garganta. ¿Tienes pensado permanecer a mi lado? Por supuesto, mientras regrese tu padre. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía justo antes de que decidiera cerrar los párpados. Sería maravilloso si pudieras quedarte para siempre. Aquellas simples palabras, llenas de significado, se deslizaban por la habitación mientras Sofía caía en un profundo sueño. Rosario se ubicó a su lado, controlando su fiebre y enviando mensajes regulares a Alejandro para mantenerlo al tanto de la situación. Alrededor de las 4 de la tarde, finalmente, escuchó el timbre de su teléfono. Padres de Serm sobre Rosario? La voz de Alejandro denotaba tensión y preocupación. Acabo de leer los mensajes que me enviaste. ¿Qué tal se encuentra Sofía? De forma más adecuada, contestó en tono bajo para no incomodar a la pequeña. La temperatura ha descendido a 37.88 grados. Casi todo el tiempo ha estado durmiendo. Voy a abordar el primer avión que esté disponible. Él mencionó que llegaría durante la noche. Se produjo un momento de silencio antes de que hiciera la adición. Agradezco tu atención hacia ella. ¿No es necesario que me agradezca? Alejandro reafirmó su compromiso con entusiasmo, una emoción que pocas veces mostraba abiertamente. Si tú no hubieras estado presente, no sé cómo habría reaccionado. Después de finalizar la llamada, Rosario se quedó al lado de la cama de Sofía, meditando sobre cómo en tan solo unos meses había pasado de ser una camarera exhausta, alternando entre 2 empleos, a tener un papel relevante en la vida de esta familia pequeña. Para las 8 de la noche, la fiebre ya no estaba presente en absoluto. Sofía había despertado lo bastante para ingerir algo de caldo y zumo antes de volver a dormir. Mientras Rosario se encontraba leyendo un libro cómodamente en el sillón cerca de la ventana, percibió el sonido de la puerta principal al abrirse. Con prisa ascendieron los escalones, y al instante, Alejandro se presentó en la entrada de la habitación. Su apariencia denotaba que había experimentado momentos de preocupación, con la corbata suelta, el pelo revuelto y una mirada cansada pero atenta. ¿Qué tal te encuentras? Se acercó a la cama y formuló la pregunta en voz baja. La mejora es notable. Rosario se puso de pie y mencionó que la fiebre se fue hace 1 hora. El doctor que la examinó mencionó que se trata únicamente de un virus, por lo que requiere reposo y mantenerse hidratada. Sentado en el borde de la cama, Alejandro acarició con ternura el pelo de su hija que dormía plácidamente. Se notaba claramente la sensación de alivio en cada expresión de su cara. Rosario susurró mientras tomaba su bolso,
Es hora de marcharme. La hora ya es avanzada. Negó Alejandro mientras alzaba la mirada. Por favor, permáname un instante adicional. Requiero conversar contigo. Salió de la habitación con ella, dejando la puerta entreabierta para estar atento por si Sofía despertaba. En el corredor, debajo de la tenue iluminación difusa, Alejandro parecía tener dificultades para expresar sus pensamientos. Hoy dio inicio lo que sucedió. Rosario, incómoda de repente, interrumpió diciendo que cualquiera habría actuado de la misma manera. Él hizo hincapié en que no era cualquier persona. En la última reunión social, tenía la intención de expresarte algo importante que ha transformado nuestra existencia, Rosario, pero lamentablemente fuimos interrumpidos. Has logrado mejorarlas. Una vez más, hoy has vuelto a mostrarlo. Se acercó a ella dando un paso, reduciendo la separación que los separaba. Entiendo que esta situación lo hace todo más difícil. La disparidad de nuestras situaciones laborales resalta la diversidad de nuestra relación. No puedo continuar fingiendo que únicamente desempeñas el rol de mi ayudante. Rosario contuvo el aliento. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que fuera audible para él. Al final, en un susurro, también reconocí que siento temor por las implicaciones de eso. Alejandro tocó la mejilla de Rosario con suavidad, extendiendo su mano con delicadeza. Explicó en voz baja que tendríamos que descubrirlo en compañía. En caso de que desees. La contestación de Rosario se detuvo de repente al escuchar un leve sonido que venía de la habitación de Sofía, lo cual los puso en alerta. El encantamiento se desvaneció, sin embargo, algo se había modificado entre ellos, algo que no se podía deshacer. Mañana conversaremos, expresó Alejandro mientras soltaba su mano. El conductor te llevará de regreso a tu hogar. Mientras el elegante vehículo avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad durante la noche, Rosario observaba las luces desde la ventanilla, reflexionando sobre lo vertiginoso que puede ser el curso de la vida y en la transformación que ya había experimentado. En su corazón se mezclaban el temor y la ilusión, cuestionándose qué depararía el futuro. En las semanas que siguieron, se produjo un cambio sutil pero significativo en la relación entre Rosario y Alejandro. No se realizaron declaraciones impactantes ni se llevaron a cabo gestos teatrales. Únicamente se vivieron instantes pequeños que contribuyeron a la creación de algo distinto. Un gesto que tardaba en entregar papeles, intercambios de miradas que se prolongaban, charlas que rebasaban lo estrictamente laboral. En la oficina, solían mantener un ambiente formal, siendo conscientes de las miradas curiosas. Sin embargo, los viernes, Alejandro empezó a invitarla a compartir la cena con él y Sofía, estableciendo una rutina que los tres aguardaban con ilusión. Sofía siempre preguntaba, ¿puedo ocupar el asiento al lado de Rosario?, a pesar de que la respuesta permanecía invariable. Para la pequeña, la conexión se percibía como algo innato e imprescindible, como si Rosario estuviera simplemente ocupando un lugar que había sido destinado para ella. Durante la revisión de la agenda semanal, Alejandro sorprendió a su interlocutor con una propuesta inesperada el martes por la mañana. Mencionó de manera casual que debía desplazarse a Los Cabos el próximo fin de semana por un proyecto crucial y que Sofía lo acompañaría. Estaba pensando si te apetecería unirte a nosotros. Sorprendida, Rosario alzó la mirada de su dispositivo electrónico. Alejandro, de inmediato, agregó, claro, como mi asistente, ¿te gustaría unirte a ellos? Existen algunas reuniones que debes asistir, pero también dispondrás de tiempo libre. A Sofía le haría mucha ilusión. Rosario era consciente de que tenía que rechazar la oferta. Escapar de la rutina citadina y pasar un fin de semana en pareja significaba traspasar un límite que habían mantenido intacto hasta ese momento. Antes de que su mente lógica pudiera elaborar una respuesta, se sorprendió a sí misma expresando, sería un placer. El viernes por la tarde, los tres subieron al jet privado de la compañía. Sofía rebosaba alegría, saltando casi de alegría mientras detallaba a Rosario todos los planes que tenían. Disfrutar de la compañía de delfines en el agua, dar paseos en barco y crear estructuras de arena. La pequeña anunció emocionada la posibilidad de alojarse en la habitación contigua a la suya. Se asemeja a una fiesta de pijamas,
pero con más diversión. Rosario dirigió su mirada hacia Alejandro, quien contemplaba la situación con una sonrisa serena. En la mirada de esa persona se reflejaba algo desconocido hasta entonces, una calma singular, como si finalmente todo empezara a encajar. El complejo turístico resultó impresionante, con lujosas casas particulares ubicadas frente al océano. Nunca antes Rosario había experimentado un sitio como ese. La habitación, unida a la suite principal mediante una terraza en común, superaba en tamaño a todo su piso. Sofía preguntó a Rosario si le gustaba, ya que había insistido en mostrarle el recorrido oficial. Rosario respondió que era hermoso mientras acariciaba el cabello de la niña. Expresó su agradecimiento por haber sido invitada a esa aventura. Sofía reveló con complicidad que la idea fue de su padre y mencionó que él ha estado muy contento desde que empezaste a trabajar con él. Deberías mostrar una sonrisa con mayor frecuencia. Disfrutaron de una cena en la terraza, rodeados por las estrellas y el murmullo del mar. Sofía se quedó dormida pronto, exhausta por la emoción del viaje. Al regresar Alejandro de acompañarla a la cama, descubrió a Rosario mirando fijamente el mar, sumida en sus reflexiones. Interrogó al sentarse a su lado sobre en qué estaba pensando. Con sinceridad, ella contestó que todo aquello le parecía irreal. Hace algunos meses me dedicaba a servir café y a hacer cuentas con monedas para poder llegar al final del mes. Y ahora me encuentro en este sitio que solamente conocía a través de revistas. Alejandro asintió, captando la sensación de mareo que invadía a ella. Expresó en tono suave sus dudas sobre si la situación era equitativa para ella. Mi edad es superior a la tuya. Cuento con una hija y mi día a día está repleto de dificultades que no son necesarias para ti. Miró directamente a Rosario y le preguntó si realmente le importaba ese asunto. Durante todos estos años, he estado laborando, Alejandro. He tenido que superar obstáculos que ni siquiera te puedes imaginar. Lo complicado no me causa temor. Él preguntó qué es lo que realmente me da miedo, acercándose sigilosamente. Rosario confesó que lo que la aterra es perder su esencia. Transformarme en una persona ajena a mí misma, cautivada por todo lo que me rodea. Realizó un ademán que incluía el elegante ambiente que lo rodeaba. Alejandro agarró su mano, uniéndola con la suya en un gesto de ternura. Aquella dama a la que me encontré mientras creaba figuras de papel con mi pequeña en un sencillo café es la misma que se halla presente aquí en este momento, expresó con determinación. La dama que me preocupa es esa. El lugar en el que nos encontremos no es relevante. Bajo el resplandor plateado de la luna, con el murmullo del mar como única compañía, Alejandro se inclinó suavemente hacia la dama. En esta ocasión no se presentaron contratiempos. Se dieron un beso delicado al principio, algo indeciso, que con el tiempo se volvió más firme. Rosario elevó sus manos hacia el rostro de él, a medida que Alejandro la aproximaba aún más. Después de separarse, mantuvieron sus frentes juntas, inhalando el mismo aire, sabiendo que habían superado un punto sin vuelta atrás. Rosario preguntó en voz baja, ¿cuál es el siguiente paso? Alejandro reconoció que no tenía conocimiento sobre el tema. Mi deseo es explorar eso a tu lado. El pasado fin de semana se desarrolló como en un sueño. A lo largo del día, se comportaban como si fueran una familia. Junto a Sofía, solían edificar fortalezas de arena, sumergirse en las transparentes aguas y explorar en conjunto los diminutos hallazgos que la playa les brindaba. Al llegar la noche, una vez que Sofía estaba en la cama, coincidían en la terraza para conversar extensamente, explorando aspectos más íntimos que los de jefe y asistente, trascendiendo sus posiciones sociales, conectando como individuos, revelando sus similitudes a pesar de sus trayectorias tan dispares. Al caer la tarde del domingo, Sofía se presentó en el cuarto de Rosario con un diminuto cofre lleno de conchas marinas. Expresó que las había recolectado especialmente para ella, con la intención de que conservara un recuerdo de su primera escapada juntas. Sorprendida por el gesto, Rosario inquirió, ¿nuestro primer viaje? Sofía asintió con total seguridad. Por supuesto. Habrá una cantidad considerable más. ¿Cierto? La interrogante se mantuvo en el ambiente, llena de ilusión y posibilidades. Antes de que Rosario pudiera contestar,
Alejandro se presentó en la puerta, mirando la situación con una expresión enigmática. Sofía, dirigiéndose a él, reiteró, ¿verdad, papá? Rosario nos acompañará en nuestros futuros viajes también. Alejandro se movió a través de la habitación, y para sorpresa de las dos mujeres, agarró la mano de Rosario con determinación. En caso de que esté de acuerdo, contestó mientras la observaba fijamente, este será solo el inicio de una larga serie. En ese instante, mientras Sofía la observaba con esperanza y Alejandro le transmitía una promesa silenciosa con la mirada, Rosario experimentó la sensación de haber hallado su sitio, no en la opulencia material que la rodeaba, sino en el cálido espacio compartido entre dos corazones que le habían reservado un espacio. Habían transcurrido 6 meses desde la primera vez que visitaron Los Cabos. La existencia de Rosario había experimentado transformaciones inesperadas. En la actualidad residía en un diminuto pero sofisticado apartamento cercano a la universidad, obsequio de Alejandro al insistir en conservar su autonomía a pesar de permanecer cada vez más en la residencia Montero. La madre logró finalizar su tratamiento con éxito, mientras que los hermanos Miguel y Laura asistían a instituciones educativas de mayor calidad gracias a las becas que Alejandro les había facilitado. Aunque el dinero ya no era motivo de inquietud constante, Rosario mantenía su esencia. Responsable, dedicada y con una actitud realista. Decidí no seguir trabajando como asistente de Alejandro para evitar posibles situaciones de conflicto de intereses. En cambio, actualmente laboraba en el área de responsabilidad social de Montero Investments, donde creaba iniciativas para jóvenes de bajos recursos mientras completaba sus estudios universitarios. Se trataba de una ocupación que le posibilitaba retribuir parte de la suerte que había obtenido. Alejandro no era el mismo de antes. No se mostraba más como el directivo insensible y alejado que dedicaba su vida únicamente al trabajo. En este momento, abandonaba su lugar de trabajo a una hora adecuada, participaba en las actividades escolares de Sofía y había adquirido habilidades en la creación de figuras de origami. Aunque solía bromear sobre sus manos, afirmando que estaban destinadas a firmar acuerdos en lugar de doblar papel. La antigua y callada residencia de los Montero ahora resonaba a menudo con alegres carcajadas. Los viernes por la noche, se había establecido como una costumbre especial para los tres, ya sea preparando platos juntos en la cocina que solía ser exclusiva para el personal, o saliendo a descubrir acogedores restaurantes que Rosario recordaba de su época como camarera. Una tarde paseando por Chapultepec, Alejandro recordó el primer encuentro que tuvieron, mientras observaban a Sofía dar de comer a los patos en el lago. Rosario sonrió al recordarlo. Un americano sin endulzar. No cruzaste tu mirada con la mía. Él confesó mientras tomaba su mano, justificando que estaba ocupado con asuntos importantes. No me di cuenta de la verdad en ese momento, comentó ella mientras apretaba su mano, ocupada en mantenerse a flote. Los dos teníamos bastante por descubrir. No todo resultó sencillo. Cuando la noticia de su romance se difundió en la empresa, se escucharon murmullos, algunas amistades de Alejandro lo miraron con desaprobación e incluso su hermana, Gabriela, manifestó inquietudes sobre las verdaderas intenciones de Rosario. Sin embargo, el paso del tiempo había logrado acallar a la mayoría de los detractores gracias a la persistencia de su amor y la clara alegría de Sofía. A pesar de sus dudas iniciales, Gabriela terminó por invitarla a las reuniones familiares y la trataba con cortesía, aunque no con mucha cercanía. Durante la noche, mientras colaboraba con Sofía en sus deberes de ciencias, Rosario se vio sorprendida por una inesperada pregunta de la niña. ¿Te gustaría ser mi mamá, Rosario? El lápiz se paró en mitad de su recorrido sobre la hoja. Rosario observó los ojos inocentes que aguardaban una respuesta sincera. Sofía titubeó al intentar encontrar las palabras adecuadas en respuesta. La niña de 10 años prosiguió con una franqueza directa. Quiero que seas mi mamá porque veo a papá más feliz contigo. Mi felicidad aumenta a tu lado. Pienso que también disfrutas estar con nosotros. Rosario abrazó a la persona con profunda emoción, llegando a derramar lágrimas. Sería un privilegio enorme convertirme en tu madre, Sofía. Te tengo un cariño especial, como si fueras parte de mi familia. Alejandro se encontraba en el marco de la puerta,
escuchando la charla con su corazón rebosante de una emoción que pensaba haber perdido eternamente. En aquella noche, mientras Sofía descansaba y reinaba la quietud en el hogar, Alejandro halló a Rosario en el balcón, admirando la urbe brillante. Me hizo la pregunta de si deseaba ser su mamá, expresó ella, sin girarse, percibiendo su cercanía. ¿Y cuál fue tu contestación?, inquirió él, aproximándose hasta situarse a su lado. Expresé la verdad. Considero a esa persona como si fuera mi propia hija y sería un privilegio para mí. Alejandro agarró sus manos y las giró con delicadeza para poder mirarla directamente a los ojos. Cuando más lo requeríamos, Rosario Rivera llegó a nosotros como un soplo de aire renovador. Sofía siente un gran cariño por ti. Después de detenerme un momento para elegir las palabras adecuadas, debo decir que mi vida ha recuperado su sentido gracias a ti. Extrajo de entre sus pertenencias una diminuta cajita forrada de terciopelo. Si no deseas una ceremonia ostentosa ni anillos costosos, no es necesario que los tengamos. Quiero que tengas presente que este lugar es tu residencia, que nosotros formamos parte de tu familia y anhelamos que sea así eternamente. Al observar la modesta pero refinada sortija en la caja, Rosario notó lo distinto que era de los llamativos diamantes que podría haber adquirido. «Has seleccionado esto pensando en mí», murmuró, apreciando su elegancia. «Siempre te tengo presente», contestó él con sencillez. Bajo el firmamento estrellado de la capital mexicana, sellaron su amor con un beso lleno de esperanza en un porvenir compartido, dejando atrás los roles de magnate y empleada para abrazarse como dos seres que hallaron en el otro la pieza que les faltaba para sentirse plenos. No se realizaron promesas grandiosas ni se hicieron juramentos para siempre. No era necesario contar con ellos. El amor auténtico, según su experiencia, no se forma a través de eventos impresionantes, sino mediante las pequeñas acciones de todos los días. Compartir una figura de papel, ofrecer ayuda en el momento oportuno, tener la disposición de aceptar a los demás tal y como son y quererlos por eso. En ese pacto silencioso de protegerse el uno al otro, habían descubierto la verdadera esencia de la alegría. Volver a intentarlo en él, estimados amigos que nos acompañan en este relato romántico de Rosario y Alejandro. Si la historia de cómo dos individuos de realidades distintas se unen para construir algo bello te conmovió, te invitamos a dejar tu opinión en la sección de comentarios. Cada vez que das un me gusta o compartes este vídeo, contribuyes a difundir estas historias que nos muestran cómo el amor auténtico puede aparecer cuando menos lo esperamos y llegar a más personas. Si la historia de la camarera joven y el empresario viudo que lograron unir sus vidas y formar una familia con la niña Sofía te cautivó, te animamos a suscribirte a nuestro canal. Encontrarás más relatos que te harán emocionar, sonreír y confiar en la fuerza del amor. Quisiéramos saber en qué país te encuentras mientras disfrutas de esta historia. Comparte con nosotros en la sección de comentarios y mantente conectado con nuestra comunidad de soñadores.